tardes, Juanjo. Buenas tardes. Estoy Gracias. encantada, gracias a ti, de tenerte aquí y aparte un sitio precioso. Juanjo, eres especialista en bioneuroemoción, facilitador del perdón, facilitador de un curso de milagros. Sí, ¿Cómo se casa todo esto? buena pregunta. Bueno, mi historia empieza con el curso de milagros antes que con la bioneuroemoción. Hace ya pues unos 9 años que, bueno, yo siempre digo que fue el año más difícil de mi vida. Tuve un tema complicado, fue una separación, un divorcio, y siempre he dicho que ese año pues estuve pues un poco tocado, ¿no? Diríamos que roto, ¿no? De alguna manera. Entonces, como nada es casual en la vida, yo creo que nada es casual, en ese momento de ruptura aparece alguien importante en mi vida, que es el curso de milagros, pero gracias a Enrique Corbera, ¿no? Entonces, mis inicios fueron, en ese año difícil de mi vida, encontré un día en una librería de mi ciudad un pequeño librito que ponía el autoconocimiento de Enrique Corbera. Entonces me encantó este librito. Después de leerlo, empecé a buscar por internet quién era este hombre. Este hombre estaba decidido a encontrarlo aunque fuera en Honolulu, ¿no? Entonces, claro, yo vivo en Tarrasa y justo me di cuenta que este hombre vivía aquí al lado mismo de Tarrasa, que es Rubí, y me dije, tengo que meterme y conocer a esta persona porque la verdad es que me ayudó mucho, ¿no? La situación en la que yo estaba. El librito ya, que es un libro que muy poca gente conoce, el autoconocimiento creo que era. Entonces, nada, entré en internet y veía allí que en su página web había un curso de milagros. Yo me dije, esto tiene que ser una secta como mínimo. Con el nombre, curso de milagros, seguro que es una secta. Creo que lo Pero hemos pensado exactamente, muchos. estaba tan hecho polvo que me dije, es igual, para allá que voy. Me metí allí y bueno, ahí empezó mi cambio. La verdad es que yo siempre he tenido una tendencia espiritual de toda mi vida, ¿no? Pero me senté allí escuchando a Enric con las frases del curso y aquellas frases me sanaron por dentro, me sanaron por fuera, y entonces me dije, esto es lo que yo quiero. Entonces a partir de ahí estuve ya siempre, bueno, un poco al lado de Enric, haciendo varios cursos de milagros, etcétera. Luego él descubrió la biodescodificación, un poco la gente ya lo conoce, de Francia, trajo los profesores franceses y belgas y nos formamos, y a partir de ahí inicio mi nueva vida. Yo he estado durante 18 años como impresor, tenía una imprenta. Llegó un momento que ya no podía combinar lo que era el trabajo de imprenta y la bioneuromoción, que ahora se llama bioneuromoción, y ese ha sido mi camino. Desde hace 9 años estoy dedicándome plenamente a lo que es la bioneuromoción y ahora me piden charlas de curso de milagros y lo que hago es un poco facilitar pues los encuentros de un curso de milagros. Yo me considero un aprendiz de todo, o sea que no me considero maestro de nada, ¿no? Pero sí que es verdad que mi vida ha cambiado desde que conocí el curso de milagros gracias a Enric Corbera. O sea que le estoy muy agradecido, la verdad es que muy agradecido a Enric. Luego es curioso, pero cuando estás en el mundo del curso de milagros, que también quiero diferenciar una cosa. Una cosa es que hay también un poco de confusión. Una cosa es el curso de milagros, ¿Sí? que es el libro, es un solo libro, que fue dictado, canalizado hace en los años 60 por Helen Schumann en Estados Unidos. Y otra cosa es la bioneuroemoción. Lo que pasa es que la gente lo tiene como muy vinculado porque es... Bueno, Enrique lo vive mucho, esta visión cuántica, esta visión metafísica del curso de milagros, y un poco los que estamos en bioneuroemoción, que en bioneuroemoción lo que trabajamos son enfermedades, el cuerpo, los que estamos ahí tenemos esta visión más cuántica, más advaita, también el curso de milagros es el advaita occidental que le llaman, ¿no? Entonces, la idea es ¿Son esa. cosas diferentes? Son cosas diferentes, sí. Una pero... cosa es el curso de milagros y otra cosa es la bioneuroemoción. Lo que pasa es que hay ese vínculo en esa visión holística, esa visión cuántica, esa visión advaita de que todos somos uno. Esa es nuestra percepción. Lo que estamos, por lo menos en bioneuroemoción, lo entendemos así. La mayoría. Se podría decir que se ha integrado el curso de milagros dentro de la bioneuroemoción. Sí, la visión y la conciencia, el estado de conciencia al que te lleva el curso de milagros. Ese es un poco, pero son dos temas diferentes. La gente que lo mezcla y no, la verdad es cuando hago charlas sobre el curso de milagros intento, sí que es verdad que yo como soy muy de bio, sin querer uno se mete en la biología,
Pero también es bueno, yo creo que es bueno comprender la biología. Al final tenemos un cuerpo, aunque el curso dice muy radicalmente que el cuerpo no existe, y ciertamente creo en eso, este es el sueño que nos comenta, de que nos hablaba ya Buda, ¿no? Pero mientras parece que exista, puedes elegir vivir aquí sin sufrir el cuerpo. Y entonces cuando logras enfermar menos, de alguna manera, ¿no? Al escucharte, ¿Mm? me han venido varias preguntas que me Sí, gustaría hacerte. está bien. Una de ellas, la primera, porque es lo primero que has comentado, Mm, ¿tu vida cambió? mm, ¿Conociste todo esto y ujú. te abriste, bueno, pues a este nuevo campo, Sí, camino, a raíz de una etapa difícil que tuviste sí, en tu vida? ujú. Esto es muy común. Es ¿Es verdad. necesario que pase? Pues parece ser que sí, parece ser que sí. No sería lo suyo, pero parece ser que sí. Aquí al final aprendes de repente por iluminación o agarrotadas. Y normalmente digo siempre que es agarrotadas. Pero no es necesario. De hecho, el camino del curso de milagros lo que te propone es que se puede vivir de otra manera. Que al final todos somos uno, que no existe la separación. Lo que pasa es que no nos lo creemos y vivimos en el sufrimiento, en el juicio, en el ataque. Y eso al final es la enfermedad. Al final la enfermedad no es más que un cúmulo de juicios, de creencias, de programas que llevamos que nos condicionan, nos hacen sufrir y sufrimiento es la enfermedad. Pero sí que es verdad que normalmente hasta que uno se da cuenta y cuando se da cuenta ya ha pasado un golpe fuerte, ¿no? Sí, es Ya, verdad. claro, es Es que curioso. es lo que la mayoría de gente suele Mm. decir, ¿no? A raíz de que me pasó, Sí, tuve esta experiencia, sí, tuve fue que cambié mi vida. sí. Y también oímos mucho esto de que no es necesario llegar ahí. Pero oye, Pero parece que poca te gente, das o no sé cuenta si he luego, ¿no? encontrado a alguien que me han Eh, dicho, no, no he tenido que llegar ahí, simplemente siempre he sí, vivido de esta sí. manera. Hombre, yo la verdad es que, claro, mi tendencia, yo vivo mucho mejor ahora, soy más feliz ahora, pero sí que es verdad que ahora soy más consciente de que todos somos uno. ¿No? Para mí no es una creencia. Antes yo lo he creído, siempre he tenido, como te decía al principio, mi tendencia espiritual siempre ha estado, ¿no? Yo recuerdo de pequeño de llorar porque no comprendía el sentido de la vida. Y es algo algo que incluso yo ahora recuerdo, que también me ha venido a mí ahora de repente, una imagen de verme, sobre todo pidiendo a Dios, al universo, a la energía, a lo que fuera, saber el sentido de la vida antes de desaparecer, ¿no? O sea, comprender el sentido de la vida y llorar porque que para mí era prioritario. Y en el mundo en que yo siempre he estado, diríamos, con esa tendencia espiritual, así ha sido, ¿no? Pero yo reconozco ahora que eso era más mental y ahora es más mi certeza. Mi certeza es que no podemos estar separados de lo que existe, de lo que coexiste con nosotros. Eso es locura. Es la locura en la que estamos. Creer que estamos separados de lo que coexiste ahora mismo aquí. Es locura. Es como creer que una célula de nuestro cuerpo no tiene nada que ver con la otra. Y esa es la locura en la que vivimos. En la separación, de la que habla el curso de milagros, sí. Si no estamos separados, si no somos un cuerpo, Uh -huh. ¿qué somos? Pues mente, diría el curso de milagros. Una sola mente, un solo espíritu. El curso te lleva a un lugar precioso que es un lugar en el que comprendes que todos somos una misma alma, un solo espíritu. El curso no habla de almas porque en el momento que habla de almas hablas de separación. Te habla de una sola mente, de un solo espíritu, de una sola unidad. Es imposible que no fuera de esa manera. Lo que pasa es que estamos viviendo el sueño y en este sueño aparece el cuerpo. Es el cuerpo en la creencia en la separación, en sentirte separado del otro. Es cuando aparece el tiempo, el miedo, el creerte separado, lo que explica el curso de milagros, ¿no? Somos parte de un mismo océano. Somos parte de un mismo océano, pero estamos viviendo esta experiencia de separación como una ola. La ola se cree separada del océano bueno, en algún momento, pero no es real. Siempre es de la misma esencia que el mismo mar, ¿no? Que el mismo océano. Y ese es el despertar, el dispersar. Y además nos dieron pistas, los que comprendieron, los que despertaron, nos dieron una pista muy importante. Jesús, Buda, Krishna, Moisés, todos los santos, todos los santos de cualquier religión, los que comprendieron la verdad, independientemente de la religión en la que estuvieran, nos dieron una pista muy buena. Es que ¿Cuál es? hicieron así. Wow. Ninguno de ellos hizo, wow, es verdad, al ataque, a las armas. Al contrario, todos comprendieron y se rindieron. Se dieron cuenta de que esto es una ilusión. Entonces aquí en esta ilusión tú decides vivir en conflicto o en paz. Es tan fácil como eso. Es decidir por una vez en tu vida dejar de estar en conflicto, en el juicio, en el ataque, en la separación. Y te das cuenta que los grandes maestros lo único que hacen es rendirse. Es tan Buda fácil, es tan Juanjo. fácil.
La gente dice, no, Juanjo, pero siempre estar así. No, no, si lo fácil es estar así, en la aceptación, en la comprensión. Y como no estamos ahí, nos enfermamos. Y eso es lo que hago luego en las terapias. En las terapias, en las consultas, lo que vemos es, solamente tenemos que buscar cuál es el conflicto en el que esta persona está pillada, cuál es el sufrimiento de su vida. Sin sufrimiento no hay enfermedad. Es tremendo. Y esto nos puede llevar, por lo que me estás contando, la base siempre de cualquier sufrimiento, de cualquier enfermedad, es creer en la separación. Sí. Sí, señora. Simplemente si fuéramos capaces de sentir la unidad, ¿estaríamos todos sanados? Exacto. Eso te lleva el curso de milagros, a comprender que todos somos uno, que todos somos chispa de luz divina, todos formamos parte de la misma creación. Es una locura creer que seas blanco, verde, negro o amarillo, es una locura creer que no somos lo mismo. Es una locura. Si tenemos alma, entre comillas, o tenemos espíritu, ese espíritu tiene alguna diferencia del tuyo, del mío, de aquel, del otro. No es posible. Esa es la mirada crística, la que da el curso de milagros, la mirada sin juicio. Entonces, cuando una persona acude a consulta porque tiene lo que sea un síntoma, una enfermedad, un trastorno de conducta, se busca el origen, el conflicto que ha originado eso. ¿Qué se hace? ¿Se reprograma, se cambia esa creencia? Porque, perdona, ¿es? Sí. ¿No seguiríamos estando en la ilusión? Sí, cierto. Exactamente. Todo el que viene a hacer una consulta no está en esta visión tan cuántica, tan espiritual de la vida. Entonces el que viene a tratarse una enfermedad, una alergia o un cáncer, pues viene a intentar solucionar esa historia, ¿no? Ese conflicto. Entonces nuestra tarea es localizar el conflicto. Para mí la curación tiene dos fases, ¿no? Primero es localizar el conflicto. Es fundamental saber que yo tengo un cáncer de mama por esa historia. Solo verlo ya es un 50% de la curación, digo yo, un 50%. Es desactivar la bomba. Tomo conciencia y desactivo esa bomba. Sí. Luego el siguiente paso es empezar a tomar conciencia, empezar a soltar esa historia, a ser capaz de darse cuenta de que en el fondo, al final, lo único que nos enferma no es lo que pasó, ni lo que sucedió, ni lo que dijeron, ni lo que hicieron, sino cómo lo estás viviendo tú. El poder está en uno mismo. Por tanto, es fundamental tomar conciencia primero de que eso me lo estoy creando yo. Porque estoy pillada esa historia, porque en el fondo siempre es porque creo que aquello tendría que haber sido diferente. Tendría que haber sucedido otra cosa, tendría que haber dicho otra cosa. El remordimiento es lo único que nos enferma. Cuando uno comprende eso, suelta, cuando es capaz de soltarlo. Y luego, evidentemente, luego empezar a vivir y hacer de otra manera. Si no, no hay manera de curarse. Pero... Cuando comprende eso, ¿te refieres a que comprende que no puede ser de otra manera? Exactamente. A quitarse la culpa. Exactamente, culpa. Sobre todo hay culpa. Por eso es fundamental el perdón. Por eso es fundamental la visión del curso de milagros. Y no quiero decir que el que no esté en el curso de milagros no vaya a curarse, ni muchísimo menos. Pero ni que el perdón del curso de milagros sea el único perdón que existe. Pero solamente hay una manera de perdonar. Y eso será con el curso de milagros o será cualquier otra filosofía. Que es comprender que cada uno hizo lo que supo y lo que pudo. Es más, yo hice siempre lo que supe y lo que pude. Porque al final el conflicto es lo que me enferma, vuelvo a repetir, no es lo que hicieron, sino cómo lo estás tomando tú. Hay un juicio contra ti mismo, siempre hay un juicio contra uno mismo, que es lo que nos está... Siempre es contra uno. Además, si todos somos uno, incluso ese espejo siempre es contra uno mismo. Pero ese es el error que te propone el curso de milagros. Entonces es fundamental tomar conciencia, primero, de qué historia estoy pillado, y luego el segundo paso es el perdón. El perdón hacia uno mismo y hacia el otro. Cuando uno es capaz de perdonar, al final siempre tenemos que perdonar las historias que nos hacen daño, las historias que realmente nos enferman son las historias con mamá, con papá, lo emocionalmente cercano que digo yo. Y eso es mamá, papá, el hermano, la suegra, la cuñada, mi hijo. Que pase uno por aquí y te insulte, te dura 2 horas. Pero que te insulte tu madre, tu hijo, tu hija, tu mochila, esa es la mochila que llevamos. O sea que ya tenemos una pista para cuando nos pase algo, saber que es muy probable que esté relacionado con alguien cercano. El 80% de las enfermedades, yo hablo por mi experiencia, es siempre un tema familiar. Porque es lo único que realmente nos importa, normalmente lo que no nos afecta. Como te digo, si pasa alguien por aquí y te insulta, 2 horitas de mal rollo. Pero si te insulta tu hijo, tu madre, tu padre, es el drama de tu vida. Y eso lo arrastras, esa es la mochila que arrastramos. Luego hay otra parte también muy importante que es como una segunda familia, que es el trabajo.
Hay todas las patologías del sistema osteoarticular, musculatura, huesos, tienen que ver con el trabajo muchas veces. Entonces, pero la mayor parte de las enfermedades tiene que ver con la historia familiar. Fantástico eso. Porque, sí, es lo que venimos a sanar y ya a reparar. podemos ir descartando Claro. otras historias, Claro. ¿no? Y centrarnos más en esto. Háblame un poquito sobre la bioneuroemoción. ¿Cómo puede ser que se llegue a saber cuál es el origen emocional según la parte del cuerpo que se tenga afectada? Sí, bueno, ¿cómo se puede solucionar? Bien, nosotros, en nuestra formación también hay una parte importante que es lo que descubre el doctor Hammer, la nueva medicina germánica, donde él hace un trabajo extraordinario y él descubre que dependiendo del tipo de conflicto que esta persona está viviendo, le afectará una parte de tu cuerpo, un órgano de tu cuerpo u otro, dependiendo de la situación, ¿no? Si es un tema de territorio, será un tema de vejiga; si es un tema de alimentar y de proteger, un tema de mamas, etcétera, ¿no? Un trabajo muy bueno en el que nos basamos también, pero vamos un pelín más allá. Es bueno comprender la biología, es bueno y fundamental comprender lo que descubrió Hammer, pero nosotros vamos un pelín más allá al ver el transgeneracional, el árbol genealógico, esta visión cuántica, holográfica de todos somos uno, no puede existir la separación. Por tanto, aquello que estoy experimentando en mi vida, aquello que estoy viviendo en mi vida, me lo estoy atrayendo yo. Entonces, y para bien, porque en la vida no hay nada para mal, todo es para bien. Pero cuando le dices a alguien que su enfermedad lo bueno es para y lo bien, regular, no existe el mal. Existe la creencia en el mal, pero no existe el mal. Entonces, claro, todo para qué de bueno me traigo esto en mi vida. Este es el cambio que tenemos que hacer. ¿Para qué de bueno me traigo esto en mi vida? Todo es un crecimiento, todo es una maestría. Y estamos luchando siempre. Estamos luchando con lo que no quiero vivir. Y eso que rechazas es lo que luego persiste en tu vida. Se trata de comprenderlo, de preguntarte para qué te lo atraes y luego poder traspasarlo. Si no, no es posible. Entonces, claro, nosotros sabemos que hay una serie de conflictos. Dependiendo del tipo de enfermedad, ya sé qué tipo de conflicto es el que está viviendo esa persona. Por tanto, es una cosa relativamente rápida. Nosotros no hacemos muchas sesiones, porque no somos psicólogos. Nosotros buscamos en la línea del tiempo, en el transgeneracional, en el proyecto sentido. En estas tres líneas buscamos dónde puede estar el conflicto de esta persona. Una vez localizado, como te decía antes, primero tomar la toma de conciencia. Toma de conciencia y comprensión. No puedo perdonar. El perdonar a veces también es decir, perdón, el perdón como que comprende la gente, no es el me has hecho daño pero te perdono. Eso es ataque, eso es juicio. Pero no me olvido. Claro, eso no es curación. Eso no es curación. Entonces de lo que se trata es de tomar conciencia de cuál es la historia en la que yo estoy pillado. Fíjate qué fácil. En todo el planeta, ¿quién tiene que soltar aquella historia? En todo el planeta, solo yo. Eso es muy fácil. La gente que toma conciencia y se da cuenta se cura. Pero hay que tener un gesto de soltar, de aceptar, de permitir que el otro hiciera lo que hizo. Y llegar a perdonar. Y eso lo que es el perdón de verdad. Yo propongo que primero aceptar, porque es como que voy a aceptar a este que me ha maltratado, este que me abandonó, bien, perdonar, como más difícil. El primer paso primero es aceptar la historia. Una vez lo aceptas y comprendes luego que cada uno ha hecho lo que ha sabido y lo que ha podido por las circunstancias de su vida, por sus miedos, por sus carencias, por sus historias personales. Cuando uno comprende eso, deja de atacarlo. Y ahí luego aparece el perdón, pero el perdón aparece. El perdón de verdad aparece y es el que sana. Y en el momento en que tú perdonas al otro de esa manera, de corazón, que ya te estás perdonando a ti también. Y eso es lo que sana. Siempre aparece el perdón, siempre cuando... tiene que aparecer. Si no, no es posible. En la huida no hay curación. Tú puedes irte porque no soportas a alguien, pero te llevas la mochila, te llevas el ataque, te llevas el juicio, te llevas el remordimiento, te llevas la ira. Entonces, no es que tengas que estar obligado a perdonar a nadie, pero date cuenta de que eres tú el que te estás juzgando esta historia y por tanto te estás pillando tú ahí. Y ahí hay libertad absoluta de empezar a ver esto de otra manera. No es posible el perdón sin comprensión. Yo no puedo perdonar. Claro, comprender tu historia y la suya. Cuando uno lo comprende, se da cuenta de que nunca hubiera podido hecho de otra manera. Nunca hubiera podido haber hecho de otra manera. Ni él ni yo. Es injusto que yo ahora, con 55 años, me juzgue lo que hice con 30, con 20, con 18. Y eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos constantemente en nuestra vida. Si hubiera actuado de esta otra manera, si hubiera decidido lo otro... Y si el otro hubiera hecho, hubiera dicho, no es locura, es injusto. Es injusto con mi conciencia ahora culparme lo que hice con 30. Es injusto, con 30 hice lo que pude, lo que supe con mi conciencia de 30 y con 15 igual. Y eso lo arrastramos
arrastramos en nuestra vida. O sea, nos tenemos que perdonar también de todo aquello que creemos que hemos hecho mal anteriormente. Claro, porque nunca hiciste nada mal. Ese es el primer juicio que hay que cambiar, esa es la primera creencia que hay que cambiar, ¿no? En cada momento de tu vida hiciste lo que supiste y lo que pudiste. Wow, la persona cuando comprende esto se libera, suelta, sale. La persona que comprende eso, yo veo que se cura. La persona que se cura es la que toma conciencia y sale liberada. Es tremendo.